Cuando escuchamos situaciones complicadas, todos tenemos la tentación de colocar el dedo en la llaga. Solo que tenemos que recordar también las palabras de nuestro Señor, que en dos pasajes del mismo capítulo, el capítulo 7 de Mateo, dijo lo siguiente. Primero de ellos, Mateo 7, 3 y 4. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que tienes en tu ojo? ¿O cómo miras a tu hermano? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Y el segundo concepto, emparentado, Mateo 7.1, lo conocemos todos, pues lo hemos experimentado también en lo personal. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, con este antecedente tan importante vamos a comenzar con la historia de Judá. Judá, dijimos, era el cuarto hijo de Jacob, el cuarto hijo consecutivo con la misma mujer, con Lea. La familia de Jacob era complicada. Y era complicada porque Jacob era un personaje complicado. Había tenido algunas experiencias en su casa que determinaron su salida, algunos errores que cometió con su hermano, y debió salir porque su hermano estaba tan enojado que si no le iba a matar. Pero es cierto, también hubo otras personas que colaboraron para que la vida de Jacob fuera complicada. Cuando finalmente él logró casarse con su amada, con Raquel, después de casarse sin que lo hubiera previsto con la otra hermana, con Lea, después de casarse con las dos hermanas, incorporó, pasados los años, a las señoras que ayudaban a esas dos hermanas, ¿no? Así que terminó teniendo una familia de 4 esposas, lo cual todos sabemos que no es recomendable, no por ellas, sino porque no se puede dar un mismo trato a todas las personas y además uno difícilmente pueda amar de la misma manera a todos. Y eso determinó que la familia que constituyó también fuera complicada. Y como él siempre expresó un favoritismo claro respecto de la mujer con la cual quiso casarse, que fue su segunda esposa, que era Raquel, se generaron 2 bandos en la familia. Los 10 hijos de las otras esposas y los 2 hijos de Raquel. El bando de los 10 no tenía escrúpulos y el bando de los 2 tenía poco roce social. Y eso determinó en buena medida que pasaran cosas en esa familia. Bueno, no hay muchos elementos como para conocer los detalles de la vida de Judá, pero hay un par que son interesantes. El primero, ya lo dijimos, era el cuarto hijo de la misma esposa. Después Dios dice que empezó a bendecir a las otras esposas y aparecieron más hijos. Y la segunda mención acerca de Judá aparece cuando el bando de los 10 quisieron deshacerse de José. Había quienes lo querían salvar, Rubén, el hermano mayor, pero bueno, se ve que había salido y no pudo lograr su cometido. Estaban los otros que lo querían matar y estaba Judá que dijo, bueno, aprovechemos la situación, hagamos unos pesos con el muchacho y nos lo sacamos de encima. Es cierto, no era la mejor medida, pero por lo menos le salvó la vida. Así que los 10 hermanos lo vendieron a los ismaelitas y, bueno, después toda la historia que conocemos cuando tuvieron que enfrentar al padre, ¿no? Pero hay otro pasaje que es más completo y el cual yo quisiera que leyéramos, si no podemos resolverlo de la pantalla, lo vamos a leer directamente de la Biblia. Vamos a buscar Génesis 38.
Y como es un capítulo dedicado a Judá, lo vamos a leer prácticamente completo. Génesis 38 comienza diciendo, espérenme que me equivoqué de libro, estoy en Éxodo. Yo tengo una versión en paráfrasis, así que va a ser seguramente muy parecida, pero con alguna diferencia. Y acá lo tenemos, así que leámoslo juntos. Estos son los versículos que ya habíamos pasado, que ya habíamos leído, y ahora vamos a leer el capítulo. Yo estoy yendo para cualquier lado. Espérenme un poquito porque me pasé. Y estamos. Vamos a leer el capítulo 38. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Suba, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo que se llamó Selá, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esa conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que Selá tenga edad para casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse por lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo, y acá estamos complicados, vamos a leerlos desde la versión impresa, versículo 12, pasó el tiempo y la esposa de Judá murió. Pasado el tiempo de duelo, Judá y su amigo Hira, el adulamita, fueron a Timnat a dirigir la esquila de sus rebaños. Seguimos con la pantalla. Resulta que el 2 estaba acá. Seguimos con el 13. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigiría a Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Eso lo hizo porque se dio cuenta que Selá ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me vas a dar si te digo que sí?, preguntó ella. Te mandaré uno de mis cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá
envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Más de uno se estará preguntando en este momento si no había otra historia para leer. Son de esas historias que uno guarda abajo de la alfombra y trata de leerla en privado, en todo caso, porque ¿qué hacemos con esta historia, no? Pero hay un pasaje que todos conocemos, que está en 2 de Timoteo, que nos incita a tener una visión más amplia. Timoteo 3, 16 y 17, este lo voy a leer yo. La Biblia entera nos fue dada por inspiración por Dios. Entera incluye esta historia. Y es útil para enseñarnos la verdad y hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Bueno, algo hay que hacer con esta historia, a ver si la entendemos. Vayamos por partes. Sintetizando lo que leímos. Judá era una persona independiente que se apartó de su hogar, se fue a vivir a otro lado y quizá debido al sentimiento de culpa y a la angustia que generaba el ver el sufrimiento de su padre por la pérdida de José. Todos recordamos, no vamos a hacer demasiada mención a este caso, lo que ocurrió con el padre cuando se le dijo que José había muerto. Se lo trató de engañar y se lo logró, pero el padre no se pudo recuperar. Y cuando pasan estas cosas, si uno tiene algo que ver, y se siente culpable, ¿no? Una forma de evadirse es alejándose del lugar del problema. Cuando se fue a una región cananea, se casó justamente con una cananea, por supuesto no creyente, o al menos no creyente en Dios, y tuvo familia. Buscó esposa, también pagana, para su hijo primogénito. Evidentemente, la formación de los hijos no fue buena, porque lo que leímos al principio, ¿verdad? Los hijos fueron muriendo porque dice el mismo texto bíblico que el Señor no estaba contento con la conducta de los hijos. Judá recurrió al engaño para salvar a su hijo Selá. Y ya que seguimos la tendencia descendente, terminó teniendo una aventura con Tamar. Es cierto que no sabía que era su nuera, pero eso no significa que estuviera bien. Esto lo vamos a pasar después.
Hay un pasaje en todo el capítulo que hemos leído, prácticamente todo el capítulo, que es el último que leímos, que yo quiero volver a leer. Génesis 38, 26. Judá reconoció que eran suyos los bienes que le había dejado a Tamar y dijo: quise cumplir mi promesa. Espérenme un momentito, que acá hay un problema. ¿Dónde está? El versículo 26, lo vuelvo a leer, lo termino de leer, que no lo terminé. Judá reconoció que eran suyos y dijo: ella es más justa que yo. Y eso es lo que yo estaba buscando. Porque yo quise cumplir mi promesa, porque yo no quise cumplir mi promesa de darle a mi hijo Sela. Vuelvo a leer el comienzo del versículo. Judá reconoció que eran suyos y dijo: ella es más justa que yo. Yo creo que no fue la única reflexión que se hizo. Seguramente haber pensado en lo que había sido su vida, y yo imagino la reflexión más o menos como lo que vamos a ver a continuación. Por favor. Tenemos un video para compartir. ¿Qué frutos produce esta amarga tierra? This bitter earth, well, what the fruit it bears. Cuán bueno es el amor que nadie comparte. Y si mi vida es como el polvo, oh, qué opaca el brillo de la rosa. Cuán bueno soy, solo el cielo lo sabe. Señor, esta amarga tierra si puede ser tan fría, hoy eres joven, pero también pronto envejecerás.
Pero mientras una voz llora dentro de mí, within me cries. I'm sure someone estoy seguro will answer que my alguien call. contestará mi plegaria. And this bitter earth Y esta amarga tierra may not o quizás, be so bitter después de todo, after all. no será tan amarga. This bitter earth now this bitter earth what good is love? That no one shares. And if my life is like the dust, that hides the glow of a rose. But what good am I? What good am I? Heaven only knows. Y en ese silencio, ese Dios que él creía que él iba a escuchar, lo escuchó. Y si bien la palabra de Dios no dice que se arrepintió, podemos deducirlo por los hechos que sucedieron a continuación. ¿Qué pasó después del quiebre? A ver si podemos adelantar. Ahí está, gracias. La siguiente mención de Judá es cuando intercede ante su padre Benjamín, ante su padre para que Benjamín los acompañase a buscar el alimento que tanto necesitaban. Recordamos que una hambruna importante en esa región, mayormente en el mundo conocido, también en Egipto, solo que en Egipto Dios había introducido a un personaje especial que solamente Dios y él sabían que era el hermano de la familia de Judá, el hijo de Jacob,
Y entonces fueron a buscar alimento, pero se les acabó y tuvieron que volver. José, para probar a sus hermanos, les dijo, y para saber realmente cómo estaba su hermano de madre, les dijo, si ustedes vuelven a buscar más, tienen que traer a mi hermano, mejor dicho, tienen que traer a su hermano menor. Entonces, Judá, considerando las necesidades de la familia, le dijo al papá, yo te entiendo, pero hagamos un esfuerzo, llevémoslo a Benjamín y yo me hago cargo. Si pasa algo, yo me hago cargo. Siguiente mención. Se dice que después intercedió ante José, que no sabía que era José, por sus hermanos. Este funcionario de Faraón parecía ser muy duro y muy cruel, solamente lo hacía para probar a sus hermanos, y en esa circunstancia Judá, que ya tenía otro corazón, se volvió a preocupar por los demás e intercedió por sus hermanos. ¿Qué pasó después? Reunió y se hizo cargo de toda su familia e integró a los extranjeros del pueblo. ¿Quiénes eran los extranjeros de su familia? Bueno, Tamar. Tamar no era su esposa, pero había tenido una relación con ella, así que formaba parte de su familia. De hecho, ya lo era de antes en forma indirecta, porque era la esposa de su primer hijo. Con el paso de los días, y cuando ya estaban regresando, cuando ya estaban volviendo a Egipto, pero para instalarse, porque José los había invitado, Jacob, a este hijo pródigo que había vuelto, lo designa como el líder de la familia. ¿Qué más? Finalmente Judá recibió una bendición especial antes de la muerte de su padre, aunque no era el primogénito, era el cuarto hijo, ni era José el que les había salvado la vida a todos. ¿Cómo sigue la historia? Judá, al igual que sus hermanos, generaron una tribu. La tribu de Judá se comenzó a destacar. Fíjense de qué manera. Cuando salieron de Egipto era la más numerosa. Tenía 74.600 hombres aptos para la guerra. Sumémosle a las mujeres y a los niños, eran unos cuantos. Esa tribu generó varios líderes. Caleb, Bezalel era aquella persona que tenía un paquete de actividades, de cualidades destacadas por las cuales se encargó de la construcción de las obras más complicadas del tabernáculo, ¿sí? Dios lo había capacitado especialmente. Y bueno, David lo conocemos todos. Después de la muerte de Josué, la tribu de Judá fue designada para asumir la vanguardia en la guerra contra los cananeos, entre otras guerras. Cuando la nación se dividió, luego de la muerte de Salomón, solamente Judá y Benjamín permanecieron fieles a la familia de David, que eran los gobernantes oficiales. A partir de ese momento, dado su predominio, el reino asumió su nombre. A partir de entonces se comenzó a llamar el reino de Judá. Luego del cautiverio, sus integrantes estuvieron entre los primeros en regresar a Jerusalén y comenzar a reconstruir el templo. Y como ya eran personajes destacados, ahora los hebreos se comenzaron a llamar judíos. Y me quedaba una, de su linaje nacieron David y posteriormente, lo dejé para el postre, Jesús, siguiendo a la línea de Fares, que era el hijo primogénito de Tamar. La relación que tuvieron no estuvo bien, fue ilícita, pero después del arrepentimiento Dios bendijo
y permitió que su hijo naciera de ese linaje. ¿Qué aplicación podemos hacer de todo esto? Nuestra vida depende de Jesús o de Dios, que es lo mismo, de la Trinidad. En ese versículo, en Juan 15:5, Jesús hace la alusión, la referencia a la vid y los pámpanos, ¿no? Mientras Judá estuvo al control de su vida fue un desastre. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tomamos el control, como formamos parte de una raza pecadora, naturalmente las decisiones que tomamos no son las mejores. Permanecer es más que un contacto casual. Involucra el conocimiento y el desarrollo de una relación. Mientras Dios esté al control de nuestra vida, tendrá sentido para nosotros y para el entorno que nos rodea. Si me instalo debajo del árbol frutal, siempre voy a tener alimento. Las bendiciones de Dios se encuentran cuando nos relacionamos con Él. Y finalmente Dios quiere darnos algo más. Él cuida de las ramas que quedan en la planta, abona el terreno, hace todas las podas que considere necesarias. Dios no terminó conmigo ni terminó con vos. Permitámosle que siga obrando.